la métrica, el ritmo y la rima amarra al escritor. Es muy difícil que unos versos en castellano se puedan traducir en otro idioma si se tiene que seguir con la regla de la métrica, el ritmo y la rima. La poesía como una forma de reflexión, la poesía como una forma de llevarnos a buscar la paz. Es lo que José Hockman Bilbao nos presenta con Espacio-Tiempo, poemas en torno al conflicto palestino-israelí. Poemas libres, los llama don José, que nos abre las puertas de su casa para hablar en torno a su historia de vida y también sobre los poemas, sobre cómo él quiere hacernos llevar a una narración, a una lírica, para pensar de que la paz sí es posible. Don José, muchas gracias por abrirnos las puertas de su Gracias a casa. usted por venir a entrevistarme. Es un gusto y hay también una reflexión muy importante en torno a su poemario, a Espacio-Tiempo. ¿Por qué lo escribió don José? ¿Por qué usted ha querido plasmar en estos poemas, pensar en que la paz es posible en un lugar tan convulso como es el Medio Oriente? Bueno, a que los antagonistas son hijos de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ambos tienen un mismo Dios, Jehová, igual que los cristianos. Jesús fue hijo de José y María, ambos eran judíos. Nació Jesús en Belén. Y Belén era de los judíos de ese entonces. Las tres religiones comparten un inicio, comparten una fundación prácticamente. Claro, tienen un mismo origen. Y por eso, en el año 1967, que hubo la Guerra de los 6 días, me inspiró para poder escribir parte del libro. Usted tiene una historia personal también que lo lleva a reflexionar sobre el conflicto Claro. árabe-israelí, una historia que comienza muy lejos del Perú, que comienza en la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. Anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es que ahí murió mi abuela Raquel, hermana de mi padre, que era alemana. Como había muchos problemas en ese tiempo en Europa, mi abuelo Horacio, que era esposo de mi abuela Raquel, se vino a América. Estuvo en Centroamérica, en Costa Rica, Panamá, después pasó por Ecuador, llegó a Perú. Y de ahí le mandó pasajes a mi papá, Moisés Hockman Friedman, para que viniera, lo ayudara a trabajar y pudieran comprar los pasajes para todos mis otros familiares, para mi abuela y mis tíos. Le enseñé la foto, tengo 6 tíos. Vino mi papá, se puso a trabajar, llegaron a Perú, mandaron los pasajes, pero detuvieron el barco donde se venía mi abuela con mis tíos y lo bajaron y después lo mataron y lo quemaron. Ya estamos hablando de lo que fue esa tragedia de la humanidad que es el Holocausto. Claro, el Holocausto. Bien dicho. Sus parientes tienen ese trágico final en el momento en el que es el ascenso del nazismo, la aparición de Hitler en la coyuntura europea y el caos que finalmente se va a desatar. Un caos del que su padre consigue salir con un periplo muy largo que finalmente va a concluir en Lima. Pero mi padre siempre quedó pensando en sus familias y nos lo contó. Mi madre era católica. Y su padre Mi judío. padre era judío. Pero ambos se podían entender. Mi padre me bautizó judío a los 7 días, me hizo la circuncisión, me cortó. Y mi mamá me bautizó católico al mes.
pero ninguno de los dos se enemistó con el otro por eso, porque tenían respeto. Hay que respetar al semejante, hay que respetar al prójimo. Y usted creció en un hogar donde había amor, respeto, y es lo que a usted lo lleva a pensar que personas que pueden tener distintas religiones pueden vivir en paz. Claro, podría hacer el Estado templos múltiples, donde las personas vayan a orar sin que haya imágenes y no haya problema con los dirigentes religiosos que buscan problemas y les dicen, tú ven, confiésate y todos tus pecados serán borrados. Quiero que me permita, don José, compartir uno de sus poemas con quienes ven esta entrevista para conocer su visión. Y es La estrella, la luna y la cruz. Y me permito leer poema de José Hockman Bilbao. La estrella, la luna y la cruz en el mismo espacio-tiempo. Las tres emitan su luz. Los hijos de Abraham comprenderán que el Creador ama a todos sus hijos por igual. Lo digo yo, que soy hijo de Dios. Es el poema con el que empieza su libro, don José, buscando reunir a estos tres credos, a estas tres religiones que lamentablemente a lo largo de la historia han protagonizado más desencuentros que encuentros. O sea, podemos remitirnos hasta las expulsiones de judíos, acabando quizá la Edad Media en Europa, y hasta recientemente los propios enfrentamientos en el Medio Oriente. Es posible, me acaba de decir, que quizá buscando espacios de convivencia, de convergencia. ¿Cómo usted piensa también que esto puede aplicarse en un país como nuestro, como el Perú, al que su padre llegó, en una etapa de polarización? ¿Es posible también esa paz? ¿Es posible también esa convivencia? Claro, es posible en todo el mundo. Ahí también hay uno en el cual la luz y la oscuridad forman parte de la unidad y donde el yin y el yang forman parte de la unidad de contrarios. El yin y el yang forman el Tao. El Tao es un círculo dividido en dos por una especie de S. Esa es una filosofía oriental. Usted lo puede ver en la bandera de Corea del Sur. También pueden intervenir, o son diferentes dioses. Hay un solo Dios. O usted se cree que el Dios de los chinos, el Dios de los japoneses, el Dios de los negros, de los africanos, son diferentes. Esa es creación del hombre. El hombre crea diferentes creencias y recaudan sus fondos para hacer sus propios templos. Quiero ir a la historia de su abuelo y su padre en el Perú. ¿Cómo llegaron? Tengo entendido que pasaron por una situación algo compleja, pero ¿cómo fue el país que los recibió luego de un enorme periplo por el mundo? Bueno, en Perú lo recibieron muy bien. Mi padre era querido en todos sitios, mi padre era querido por mi abuela por parte de madre, por mis tíos, por toda la familia de mi mamá, porque era un buen hombre, como todos los judíos y como todos los peruanos. Los peruanos no se meten con ninguna religión. Los peruanos no tienen
problemas, los peruanos son trabajadores, usted lo ve vendiendo en los mercados, haciendo libre empresa, trabajan, si no hay empresas laborales, ellos salen con su sombrerito y venden lo que sea. Tengo entendido que sus padres también lo hizo en algún momento en el centro de Lima, en el Jirón de la Unión. Trabajó con sus maletas, con sus 2 maletas, ¿no? Debe haber alguna por acá. Que son las fotografías que usted nos ha compartido de su familia. Que si me lo permite, que son su padre y su abuelo. Sí. ¿Aquí en Perú? Aquí en Perú. ¿Su padre qué edad tuvo cuando llegó a Lima? 22, 23, 22. Y prácticamente empezar desde cero. Claro que ya mi abuelo había estado acá y entonces ya mi abuelo tenía algo pero mayormente fue para mandar los pasajes a mi abuela. Pero tenía su mercadería, tenían su crédito y sus clientes. Y como era cumplido, los clientes pues los tenían como seguros. Pero yo digo, aquí en Perú es gente buena, pues, es gente que trata bien a la gente. No hay problema con los extranjeros de ninguna raza. Han venido muchas razas acá. Han venido muchas oleadas migratorias desde hace muy buen tiempo, chinos, japoneses, también una migración palestina en algún momento. Chinos, africanos. Desde luego. ¿Había alguna red de apoyo entre los judíos que llegaban aquí con quienes estaban prácticamente huyendo de la Europa por aquellos años? ¿O era más un tema de cada persona llegaba como podía? En ese tiempo había problemas en Europa, o sea que se venían como podían, pues, porque si había alguna forma de ayudar, ayudarían a su familia, a sus familiares, no lo sé. Pero mi abuelo no tenía familiares en América y él se vino con su propio peculio, junto a algo para traerse a su hijo y después para traerse a toda su familia. Entonces, entre ellos sí, entre familiares se ayudaban. Seguramente que otros judíos hicieron lo mismo con sus familiares para traerlos. Pero lo más interesante es de que no debe haber problemas con Israel porque esa es su patria de los israelíes. Ahora no tienen Belén, pero no están luchando ellos ellos quieren tener su patria, la que tienen, y que no haya intervenciones, ni gente que esté buscándoles problemas, ¿no? Quieren vivir en paz, se están desarrollando en paz. La única forma de desarrollarse es la paz. Don José, ¿cuál es el recuerdo personal que usted tiene de su padre y de su abuelo? ¿Cómo los recuerda usted en el día a día? Como los ángeles, son buenos, comprensivos, eran gente que no veían el mal en nadie, trabajaban y si había uno más pobre, le daban algo. Encontraron una forma de ayudar al prójimo, Claro. de ser generosos. Que no eran sus paisanos ni nada por el estilo. Y siempre se portaron bien con toda la gente. Donde iban, eran bienvenidos. Yo viajaba con mi papá a la sierra, a Huancayo,
Cusco, Chiclayo para el norte, Trujillo, Ancash, para el sur Atanaca. Y sí había un buen recuerdo y una buena huella por parte de ellos que hicieron del Perú su hogar, finalmente. Claro, hicieron su hogar y trataban a todos como humanos, como tiene que ser. No hay raza especial, ni uno es más que otro. La honradez es lo que ordena la situación. Si es honrado, ¿no? Es el bien que deben de tener todos y vivir en paz. Don José, usted también, tengo entendido, tiene un acercamiento con la literatura por haberla estudiado. ¿Cómo llega ese gusto de usted? Más que todo, pensaba de la métrica, el ritmo y la rima son a la libre poesía lo que al loco poeta es el nudo de colores que lo ata a su camisa de fuerza. Porque eso amarra al escritor. Las reglas de la métrica, el ritmo y la rima los amarra. No se podría traducir a otro idioma algo que no va a rimar, porque todos los países no tienen las mismas palabras. De hecho, y usted en sus poemas se quita las ataduras de lo tradicional para ofrecernos versos libres, ¿no? Libres, sin rima, sin métrica y sin ritmo. Y si en algún caso rima, es porque no hay otra palabra que ponerle. Por ejemplo, en los duales espejos de iguales reflejos se contemplan eternamente. Si rima, es porque no hay otra palabra. Lo único que refleja son los espejos. Y el espacio-tiempo son duales, es espacio y tiempo. El espacio se mira en el tiempo y el tiempo en el espacio. Si no existe uno, no existe el otro. Hasta en un punto hay un mínimo espacio. Entonces es muy difícil que unos versos en castellano se puedan traducir en otro idioma si se tiene que seguir con la regla de la métrica, el ritmo y la rima. No sale, no se puede traducir. Si se traduce, se dice otra cosa, cambia todo. Desde luego, el idioma es lo que hace particular también cada poema, cada expresión. Y es un tema universal también finalmente, ¿no? El del cómo es, no podemos partir solo desde el español e irnos hacia el mundo porque las guerras lamentablemente están presentes a lo largo de la historia. Sí. Los conflictos no nos dejan, terminan convirtiéndose en lo que marca el devenir de los tiempos, pero usted es optimista y tiene la esperanza de un mundo No, en paz. sí. Yo estoy seguro que en algún momento la humanidad se tiene que dar cuenta de que eh, con guerra no vamos a solucionar nada. Que la guerra es solución para los que quieren apropiarse de territorios y predominar, ¿no? Y tener ese poder para poder apabullar al otro, pero se van a dar cuenta y el mundo va a llegar a la paz. Israel va a seguir, los árabes van a seguir, pero tienen que estar todos en paz. Y todos van a seguir felices y todos se van a ayudar entre sí. La mejor forma es la paz, porque podemos estar seguros, ¿no? Y darnos la mano seguros. Y no hay
No hay miedo, no hay problema si todos estamos en paz. Y a eso tenemos que llegar. Me quedo con esa reflexión, don José. Muchas gracias por recibirnos en su casa y por estos minutos para conversar sobre su historia de vida, sobre espacio-tiempo y sobre lo que muchos buscamos también. Tener un mundo en paz, tener un mundo donde nos enfoquemos en otros problemas más urgentes antes que en volver a las guerras. Un mundo en que todos nos ayudemos a prosperar, a progresar y todos estemos en un mejor planeta. Para dejarlo a quienes vengan. A los hijos. Tal cual. Muchas gracias, don José, por estos minutos. Amigos, hemos conversado con José Hockman Bilbao a propósito de su poemario Espacio-Tiempo, versos libres en torno al conflicto palestino-israelí. Si ustedes han disfrutado de esa entrevista, les invito a que nos puedan dejar un like y que lo puedan compartir también con todos sus contactos. Conmigo, con el podcast Leamos, será hasta una próxima oportunidad. Yo soy Carlos Tello y no dejen de suscribirse a los canales digitales de Latina Noticias.